Bueno, entonces, lo que sí creo es que platicamos de... ¿Ya hablamos de integración? Ya. ¿Este también? ¿Este también? Sí. Esta es la vista posterior y esta es la vista anterior de la delegación de la clase del PAN. Sí. Ok. Bueno. ¿Esta ya? No. Ok. La cuarta porción del duodeno. Y en esta cuarta porción del duodeno, que está parcialmente adherida a la pared posterior, se presenta el siguiente fenómeno. Esta, como pueden observar en la diapositiva, también se conoce como porción ascendente. Y aquí la pregunta del millón es, ¿por qué asciende o por qué puede ser ascendente sin colapsar por el simple efecto de la gravedad? La respuesta a esto es que tenemos una estructura que la mantiene elevada. Y esa estructura puede llamarse ligamento suspensorio del duodeno. Debería aparecer. Ligamento suspensorio del duodeno o músculo suspensorio del duodeno. Aquí es importante mencionar que los dos nombres son perfectamente válidos. A ver si ahora sí aparece el código. Me cago. Ah, ya sé por qué. Ya. Ahí está el código. Miren, la primera cuestión. Este ligamento o músculo suspensorio del duodeno puede recibir cualquiera de los dos nombres porque su constitución está hecha al mismo tiempo de tejido conectivo de tipo tendinoso y por otro lado también tiene la característica de poseer fibras musculares. Ahora, antiguamente por su epónimo esto es conocido como ligamento de Treitz y aproximadamente sería esta zona o esta región que está contorneada dentro de ese marco de color negro. El ligamento de Treitz estaría insertándose en el pilar izquierdo del diafragma. Cuando le estaba enseñando esta imagen a sus compañeros de la otra sección me decían, oiga doctor, pero ¿por qué dice pilar izquierdo si ese está del lado derecho? Recuerden que el pilar derecho y el pilar izquierdo del diafragma se entrecruzan justo para formar el límite o la separación entre los hiatos aórtico y esofágico. Entonces se inserta en el pilar izquierdo justo cuando está a punto de entrecruzarse. Aproximadamente la mitad de esta estructura sería la porción puramente muscular y la otra mitad de esta estructura sería la porción puramente ligamentosa. Entonces, el ligamento suspensorio del duodeno también puede dividirse en dos porciones. Si se fijan, el vecinito que tiene ahí al lado es el tronco ciliaco. Entonces, aparte de dividirse en una porción puramente muscular y una porción puramente ligamentosa, también se puede dividir en una primera porción que sería duodeno-celíaca y una porción complementaria que sería la porción celíaco-frénica. ¿Ok? Voy a hacer un acercamiento a la parte celíaca, nada más que se va a ver reflejado hasta que quite la propiedad de anotaciones. Ah, no, sí aumentó. Algo le movimos, ¿no? Que ya se puede mover mientras se edita. Perfecto. Pero no me pregunte qué, porque no tendré. Yo solo sé que funciona, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver las pequeñas adherencias hacia la arteria aorta. Es decir, el ligamento de Treitz no solamente se ancla al pilar izquierdo del diafragma, sino que tiene pequeñas adherencias en la región aórtica alrededor del tronco ciliaco. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, este elemento es el que permite mantener suspendida o ascendente a la cuarta porción del duodeno y permite la transición hacia el yeyuno, ¿sale? Hay que enfatizar que la transición entre la última porción del duodeno y la primera asa yeyunal es por medio de una curvatura llamada flexura duodeno-yeyunal. Hay otro aspecto digno de remarcar a la altura de la cuarta porción del duodeno y tiene que ver con formaciones peritoneales menores. Les había comentado que dentro de las formaciones peritoneales menores teníamos unas cosas que se llaman pliegues peritoneales, ¿ok? Ahorita voy a aprovechar que ya se puede
explicar mientras está la imagen. Tenemos unas cosas que se llaman pliegues peritoneales, y los pliegues peritoneales básicamente son peritoneo que se eleva porque pasa un vaso, un conducto o un ligamento, en esencia. Entonces la cuestión en esto es que aquí tenemos a la cuarta porción del duodeno. Esto es la porción ascendente del duodeno, ¿sale? Esto es la cuarta porción del duodeno, y podemos observar que cercano a él tenemos tres pliegues que vamos a marcar con colores distintivos: el pliegue superior, el pliegue inferior y el pliegue paralelo. ¿Qué color es este? Morado. Entonces, con rojo tenemos al pliegue duodenal superior, con azul cielo tenemos al pliegue duodenal inferior, y con morado tenemos al pliegue paralelo o lateral, que se llama pliegue paraduodenal. Cada uno de estos delimita una fosa. Y si se dan cuenta, las fosas se llaman exactamente igual que los pliegues. Fosa duodenal superior, delimitada por el pliegue duodenal superior. Fosa duodenal inferior, delimitada por el pliegue duodenal inferior. Y fosa paraduodenal. Por cierto, en la imagen no viene señalado el nombre del pliegue paraduodenal. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, esto es simplemente señalar los pliegues y señalar las fosas. Pero, ¿qué estructuras son las que elevan el peritoneo para que se marquen estos pliegues? Básicamente tenemos dos vasos, uno de los cuales tiene nombre en la imagen y el otro no tiene nombre en la imagen. Aquí vemos un vaso venoso. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, este vaso venoso, el nombre está más abajo en la imagen, pero yo le voy a poner el nombre acá. Esta es la vena mesentérica inferior, ¿sale? Vena mesentérica inferior. Esta es la primera vez que hablamos de este vaso venoso, ¿sale? ¿Vamos bien hasta el momento? La vena mesentérica inferior, ¿a través de qué pliegues va marcándose? Principalmente a través del pliegue paraduodenal, aquí en esta primera porción, pero también abarca el pliegue duodenal superior. Entonces, tanto el superior como el paraduodenal son marcados por la vena mesentérica inferior. En particular, en el pliegue paraduodenal también tenemos una arteria, ¿ok? Aquí podemos ver la silueta de la arteria en cuestión. Por el momento la estoy marcando solo con rojo y en un instante voy a borrar para que la observen directamente sobre la imagen, ¿ok? ¿Listos? Ok. Esta es la arteria que no trae nombre en la imagen, pero es la arteria cólica izquierda, ¿ok? La arteria cólica izquierda está presente formando parte del pliegue paraduodenal, solamente del pliegue paraduodenal. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Con esto terminamos las principales relaciones anatómicas relacionadas o vinculadas con la cuarta porción del duodeno y vamos a comenzar a hablar de yeyuno e íleo. Miren, aquí hay una cuestión y es que vamos a intentar explicar las principales características de yeyuno e íleo con base en sus funciones. Es decir, pues podemos hacer simplemente esto una tabla comparativa, pero para que le agreguemos una secuencia lógica en esta tabla comparativa, lo ideal es que sepamos para qué rayos funciona el yeyuno y para qué rayos funciona el íleo. Bueno, yeyuno tiene como función principal, dos aclaraciones importantes. Tiene como función principal, él es el, ¿cómo dicen ustedes? A ver, me estaban diciendo la frase, él es el mero foco del poste, ¿no? Él es el mero, la mera chispa del boiler, la mera verdura del caldo. Entonces, él es el más importante encargándose de la absorción de nutrientes. No significa que sea el único, ¿sale? Él es el más importante, pero no significa que sea el único. Y por otro lado tenemos encargándose de la función inmunológica al íleo. Nuevamente, no es que no se produzcan funciones inmunológicas principales de reconocimiento de antígenos y de respuesta celular, de respuesta inmunológica celular. Significa que este es el sitio más importante. Íleo junto con algo que veremos más adelante, que es el apéndice, ¿sale? Entonces, no significa que sean los únicos que realizan esta función, pero sí son los que la hacen de forma más eficiente. Ahora, bien, otra cosa. Generalmente para esto cito el ejemplo de la corteza cerebral. Miren, fíjense que
la funcionalidad de algunos órganos está vinculada con superficies. Superficies que tienen propiedades como absorción, procesamiento, etc. Entonces, por poner el ejemplo de la corteza cerebral, fíjense que nosotros podemos tener casi 4 veces más materia gris simplemente por el hecho de tener hundimientos en la corteza cerebral, que llamamos surcos y giros. ¿Ok? Entonces, ese patrón arrugado de la corteza cerebral permite tener más área, en este caso la corteza cerebral es la que nos brinda capacidad de procesamiento, en un volumen pequeño. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, aquí tenemos una foto de la taquería que tenemos aquí afuera. Estos son unos tacos de tripa, concretamente la tripa es yeyuno, y podemos observar que posee múltiples pliegues circulares. Cuando estábamos comenzando a ver el duodeno, concretamente en la segunda porción del duodeno, les dije, aquí aparecen unos pliegues que se llaman válvulas de Kerkring o pliegues circulares. Entonces, estos pliegues en el duodeno apenas eran frecuentes, pero en el yeyuno dicen, quítate que ahí te voy. Ahora, esto termina aumentando la superficie de absorción, haciendo que en un volumen pequeño tengamos un área mucho mayor. Pero esto no se limita solo a tener múltiples válvulas de Kerkring. A nivel más microscópico, aquí está ejemplificada un repliegue. Ahora como que no me acostumbro a estarlo quitando y poniendo, pero bueno. Aquí tenemos una válvula de Kerkring y podemos observar que de ella están saliendo múltiples vellosidades intestinales. Entonces, no solo se trata de los pliegues circulares, que son las válvulas de Kerkring, sino que también las vellosidades intestinales representan expansiones funcionales del área de absorción. Y como consecuencia de esto, nuevamente podemos tener una enorme área, una enorme superficie funcional contenida dentro de un volumen más pequeño. Las vellosidades intestinales, por lo tanto, también son más abundantes en yeyuno comparado con ilion, y además son más grandes. ¿Vamos yendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita que vamos a la tabla comparativa, encontramos que si la función del yeyuno es absorción de nutrientes, comparado contra el ilion, tiene muchos más pliegues circulares. De hecho, en términos generales, en el intestino delgado, bueno, en general todo el tubo digestivo, es el que más pliegues tiene de todo el tubo digestivo. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno. En comparativa, el ilion tiene menos pliegues circulares y, aunque no lo anoté, tiene menos vellosidades intestinales. Ahora, recuerden, aprovecho este pequeño momento para recordarles que la palabra ganglio no se debe de utilizar en sistema linfático, se utiliza la palabra nodo o nódulo de Aberdeen. Bueno, tenemos más nodos linfáticos en el ilion, y esto va muy vinculado con que el ilion tiene una función de naturaleza inmunitaria, mientras que en el yeyuno tenemos pocos nodos linfoides. Vamos a ver las imágenes. Ok. ¿Alcanzan a ver estos granitos que estoy intentando remarcar? Sí. ¿Sí? Bueno, todos esos son nodos linfoides. Con adjetivos muy simples, hay pocos nodos linfoides en yeyuno. Vamos a ilion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ya me cansé, ¿no? 26. Parece que tienes sarampión de nodos linfoides, ¿no? Entonces, hay abundantes nodos linfoides en ilion. Pero eso no se queda acá. Fíjense que son tan abundantes, pero tan abundantes, que llegan a confluir tanto que forman unas estructuras. La verdad es que la primera vez que las vi yo digo que parecen costras, aparentan ser costras, pero ¿qué son? Son acumulados de nodos linfoides, conocidos como placas de Peyer, o simplemente acumulados de nodos linfoides. Entonces, vemos la diapositiva completa y tenemos menos nodos linfoides en yeyuno y no hay agregados de estos nodos linfoides, a duras penas hay, mientras que en el otro lado tenemos más nodos linfoides y tenemos estos agregados de nodos linfoides conocidos como placas de Peyer,
O los inmunólogos, cuando lleguen al inmuno, el inmunólogo le dice MALT, que significa tejido linfoide asociado a necrosis. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chichiñor? ¿Chichiñor? Sí. Sale. Bueno, ahora, les voy a hacer una pregunta, pero por alguna razón siempre me contestan lo contrario. ¿Cuál de los dos creen que debería tener mayor vascularización? Ah, sí, porque lo leyeron, pero casi siempre me responden el Ilion. Ok, miren, la cuestión es así. Yo quisiera que conceptualicen el Yeyuno como si fuera un puerto marítimo, un aeropuerto, una estación de autobuses, una central de trenes. ¿Sale? El Yeyuno es ese nodo de interconexiones. Por otro lado, los barcos, aviones, trenes o camiones que llegan a esos centros serían la sangre que llega a estos órganos. Y si ustedes ven el mapa de una ciudad, van a ver que donde hay un puerto, donde hay un aeropuerto, siempre hay muchas carreteras interconectadas. Se necesita que lleguen muchos carros a recoger a las personas y a las mercancías que se vaciaron en esos sitios. El equivalente anatómico de ese concepto es: llega mucha sangre. Evidentemente también, entre comillas, sale mucha sangre. Insisto, esto es un concepto simplificado, pero que nos ayuda a recordar que el Yeyuno tiene mayor vascularización y el Ilion no. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. ¿Cómo se manifiesta anatómicamente la mayor vascularización del Yeyuno? En el tamaño y el calibre de los vasos. Quiero aclarar que al decir que algo es de gran calibre, lo estoy haciendo comparándolo con el otro pedazo de tubo digestivo, ¿sale? Los vasos en el Yeyuno son de mayor calibre en términos generales que los mismos vasos equivalentes en el Ilion. Además, observamos ciertos patrones. Por ejemplo, en el Yeyuno observamos que tenemos asas vasculares únicas. Ahorita les muestro una imagen un poquito más alejada, donde se observa que tienden a ser asas vasculares únicas o pocas en términos generales. Además, estas asas vasculares, por medio de estos pequeños vasos que se llaman vasos rectos, terminan enviándole la sangre al intestino. Y estos vasos rectos también son de mayor calibre, pero son más largos, salen más largos que los que encontramos en el Ilion. Vamos a ver qué onda con el Ilion. En el caso del Ilion tenemos múltiples asas. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asas, cuando menos en la imagen. Aquí solo una asa, varias asas. Voy a borrar para que puedan ustedes notar el calibre de las asas comparada con estas. Estas son asas de pequeño calibre, estas son asas de mayor calibre, sale asas vasculares. Y por último, los vasos rectos, pueden observar aquí que son pequeños, son cortos, comparados con el tamaño de los vasos en el Yeyuno. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en la comparativa, Yeyuno recibe más sangre de forma simplificada porque son esos carros que están viniendo a recoger la mercancía y se la están llevando, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Correcto. Bueno, lo que les voy a decir a continuación, el otro día le estaba diciendo a unos alumnos, la neta esto es ciencia ficción, se nota más en el vivo, pero, pasé la vergüenza de mi vida, porque quizás no soy la mejor persona para decir que un color no se parece o que un color se parece, ¿no? Quizás alguien que confunde morado con azul intenso no es la mejor persona para decir que dos cosas no se parecen. Ok, aunque se ve un poquito pixelada la imagen, lo que está alrededor del número 3 son asas yeyunales y lo que está alrededor del número 4 son asas ileales. Ok, en términos generales, asas yeyunales y asas ileales. Bajo la premisa de que el Yeyuno recibe mucha mayor cantidad de sangre, entonces eso hace que sus asas adopten una coloración rojiza. Bajo la misma premisa, las asas ileales, al no recibir tanta vascularización, adoptan una coloración ligeramente durazna. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, obviamente esto procede de un muerto, ¿sale? Un muerto que ya fue preparado. Pero durante el transquirúrgico es cuando mejor se notaría esta diferencia de coloración.
Nada más, por favor, no anden anunciando las armas de los pacientes. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora, lo último. Miren, hay algunas partes, sobre todo el tubo digestivo, sí es muy manifiesto. La primera vez que leí en el libro de anatomía decía que el tubo digestivo tiene una longitud aproximada de 8 metros. Perdón, el tubo digestivo delgado. El tubo digestivo delgado. Entonces, si sumamos los 30 centímetros del duodeno, 2.5 metros del yeyuno y 3.5 metros del ilion, nos da 6.3. 6.5 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? La tarjeta me estaba mintiendo. Bueno, igual y hombre tenía que ser, pero no se trataba de que me estuviera mintiendo. Me dijo una verdad a medias. Hombre tenía que ser. Resulta que la capa muscular longitudinal, cuando estamos vivos, tiene un cierto grado de contracción. Esto produce que en el vivo la longitud del tubo digestivo justamente oscile entre los 6.3 y los 6.5 metros, aunque también varía dependiendo de la estatura. La cuestión es que cuando morimos, esa capa longitudinal se relaja. Como consecuencia, aparenta que la longitud del tubo digestivo es mayor, ganando casi 1,5 metros de longitud. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si difiere esto con lo planteado por el maestro de cirugía, bueno, pues el maestro de cirugía se está basando en vivos y finalmente eso es lo que nos interesa. Aproximadamente en vivos la longitud de todo el tubo digestivo delgado es de 6.3 a 6.5 metros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chicheñón? Sí. Bueno. ¿Cómo creen que sea la transición entre yeyuno e ilion? ¿Creen que es una transición paulatina? Dejamos de ver características yeyunales y empezamos a ver características ileales. ¿O es abrupta? Por aquí dejamos de ver las características yeyunales y empezamos a ver las características ileales. Es ¿Paulatina o abrupta? paulatina. Paulatina. Ok, ahí tenemos tripa, ¿sale? Concretamente yeyuno. Ileo, ahí se ven los abundantes nodos linfáticos, casi no hay pliegues circulares. Y aquí estamos justo en la transición es abrupta. De aquí a la derecha, características yeyunales. De aquí a la izquierda, características ileales. Abruptamente, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Nuevamente les enfatizo que debemos hablar con propiedad. A veces una letra I, una letra E pueden cambiar significativamente lo que estamos diciendo. En este caso, la porción del intestino es íleon. Si le cambian la E por I, están hablando del hueso coxal, o una parte del hueso coxal. Si le quitan una N, ya están hablando de oclusión intestinal. Entonces, nuevamente les enfatizo que hablemos con propiedad. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno. Vamos a hablar de la formación peritoneal estrechamente relacionada con el intestino delgado, que es el mesenterio. ¿Sale? ¿Qué es un meso? Volvemos al sábado. Formación peritoneal. Sí, tienen toda la razón. Principal o primaria. Perfecto, tienen toda la razón. ¿Qué más? Una característica, no lo definan por completo. Una característica. Una víscera con pared. Una víscera con la pared peritoneal es correcto. Y de hecho, ese es el aspecto fundamental. El mesenterio ancla a las haces intestinales a la pared abdominal posterior. Si las haces intestinales anduvieran nada más así, completamente libres por ahí, pasarían dos cosas. La primera es que fácilmente se podían enrollar entre sí y estrangularse. Pero el segundo es que necesitan vascularización. Y la vascularización de las haces intestinales viaja a través del mesenterio. ¿Sale? ¿Cómo se llama la arteria que irriga a yeyuno e ilion? La mesentérica superior. Irriga otras cosas, ¿sale? Pero la mesentérica superior se encarga de la irrigación de yeyuno e ilion. Espérenme tantito acá. ¿Ahora? Ah, sí, está bien. Ok.
¿Qué color usé hace rato para Yeyuno cuando marqué las arterias? ¿Era rojo? Me acuerdo que Ilion era rosa, pero Yeyuno era rojo. Sí. Vale, para mantener el patrón. Ok. Entonces aquí podemos observar que las asas, ¿sale? Ya observamos un patrón con mayor número de asas, pero tienden a ser pocas. Además, observen los vasos rectos, unos señorones vasos rectos para irrigar asas yeyunales. ¿Cómo sé que esas son asas yeyunales? Pues porque acá está el duodeno, ¿sale? Acabamos de pasar del duodeno a la siguiente porción. Tiene que ser yeyuno, a la de afuercita. Ahora, por otro lado, si nos vamos al extremo inferior, aquí está el ciego. Entonces, claramente sé que estas asas deben de ser asas ileales. Que observamos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un montón de pequeñas asas. Miren, la formación de asas o de arcos vasculares es un mecanismo que tiene el organismo para preservar la perfusión de los órganos. En este caso no se trata de preservar la perfusión de los órganos porque querramos que si se tapa una arteria le siga llegando por otras vías. Más bien, la conexión permite que aumente la presión de perfusión, consiguiendo que aunque estemos muy lejanos, le siga llegando sangre, ¿sale? Le siga llegando sangre sobre todo de manera efectiva. Múltiples asas, y vean estos vasitos rectos comparado con los otros vasotes rectos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Correcto. O sea, ¿se ayuda de la gravedad? No se ayuda de la gravedad. Vamos a suponer que tú tuvieras dos mangueras muy delgaditas, lejos de tu casa. Y entonces la presión con la que estás regando tus plantas es bajita. Vamos a suponer que tienes un casononón, ¿no? Y entonces estás en tu jardín, estás regando tus plantas y ves que sale muy bajito. Pones una segunda manguera y esa segunda manguera y avienta el agua igual de bajito. Las conectas, forman un arco y ganas un poco de presión adicional. Y ya puedes regar tus plantas de mejor forma. Vamos bien hasta acá en esa premisa. Entonces, más o menos es la misma idea. Dos vasos que ya tienen una presión baja, los juntas, no duplica la presión, pero sí aumenta la presión de perfusión después de esa unión. Aumenta el chorro. ¿Vale? Aumenta el chorro de agua. Bueno, como consecuencia de esto aumenta el flujo. Y... no sé, voy a decir acá. Sí, me acordé. Bueno, acá está una representación de las asas yeyunales, las asas ileales. Miren, aunque vamos a ver otras ramas de la mesentérica superior ahorita que lleguemos a colon, hay una en particular que podemos afirmar que es la rama más inferior y derecha, ¿sale? De la mesentérica superior, esta arteria en cuestión es la rama que llega más inferior y más derecha. Voy a utilizar un color azul sencillamente porque destaca, pero no estoy enfatizando que sea una vena, ¿ok? Entonces, esta es la arteria en cuestión. La verdad, acá les estoy poniendo el nombre antiguo y más rebuscado. El nombre antiguo es ileoceco apendículo cólica, ¿sale? Y dirán ustedes, ¡ah, la mecha! Ese nombrezote. Actualmente, ¿cómo se llama? Se llama ileocólica. Pero me gusta muchísimo ese nombre porque adivinen qué estructuras irriga. Primera estructura, ileo. Segunda estructura, ciego. Tercera estructura, apéndice. Cuarta estructura, colon. Entonces, este nombre es muy informativo de lo que irriga. Debe de tener ramas ileales, cecales, apendiculares y cólicas. ¿Vamos bien hasta acá? De hecho, en esta imagen, las ramas apendiculares las voy a mostrar cuando lleguemos a... en la siguiente diapositiva, bien. Pero ahorita vamos a hablar de unas ramas. Ok. Nuevamente permaneceré con color azul, no porque sean venas, sino porque destaca mucho. Ok. Aquí entonces podemos observar, podemos observar a las ramas ileales, ¿sale? Estas son ramas ileales. Ileo. Luego, esta estructura que tenemos aquí es el ciego. Por el momento solo voy a mostrar a las ramas cecales anteriores. Ahorita en esta diapositiva, en esta imagen concreta, solo voy a mostrar a las anteriores. Ahorita les muestro a las posteriores porque son muy importantes. Entonces, ramas ileales y ramas cecales anteriores. ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Ok. Y estas de acá son ramas cólicas, ¿sale? Ramas cólicas. Ok.
También podemos observar aquí en esta bifurcación que salen más ramas cónicas. ¿Vamos bien? Bueno. Voy a marcar con un color contrastante sin borrar esto a esta en concreto. Sigue siendo una rama de la ilioceto apendiculares. Es una rama que se va por detrás del ilio y por detrás del ciego. Concretamente a esta arteria o a esta rama se le suele decir secal posterior. Ajá, sí, ¿y eso qué? Miren, lo que pasa es que la arteria secal posterior, ahora sí con la otra diapositiva, esta es la arteria, por eso digo que se me olvida que no debo borrar. Esta es la secal posterior, ¿ok? Y aquí la vemos saliendo por el otro lado. Entonces, la cuestión con esa arteria secal posterior no solo es que irriga por detrás al ciego, sino que irriga esta tripita con forma de gusano redondo. Hasta luego, doctor. Esa tripita con forma de gusano redondo, ¿están llevando micro? Ah, no, pero llevan bacterias primero, ¿no? Después llevan gusanos. Ok. Gusano plano se dice tenia. Gusano plano se dice tenia o taenia, ¿sale? Y gusano redondo se dice vermis, ¿ok? Entonces, gusano redondo se dice vermis y gusano plano se dice taenia. Bueno, el apéndice forma de qué gusano tiene? Redondo, entonces se dice vermiforme, ¿sale? El apéndice recibe irrigación por medio de la secal posterior. La arteria secal posterior brinda irrigación para el apéndice. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chicheñón? ¿Sí? Tanto como anterior, tanto como posterior es la responsable, ¿no? No, la secal anterior, de hecho acá está la secal anterior, la voy a marcar con azul. O sea, está chido que ya funcione, pero como ya me desacostumbré, ya lo estoy quitando cada rato. Esa es la secal anterior, la que está de azul. Solamente la secal posterior da rama pendicular. ¿Vamos bien hasta acá? Chichitón. Bueno, pues ya son las 1:58. Si gustan, tómense unos minutos y ahorita nos vemos.